Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Magia del Saber, el episodio número 96. Y pues bien, estamos muy contentas y contentos, la mayoría somos mujeres, de estar aquí para la reseña de esta noche. Y tenemos a nuestra invitada especial, Aurora. Aurora, ¿cómo estás? Hola, yo estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme en este segunda vez que estoy con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a ti por estar acá. Olis, ¿cómo estás? Hola, aquí. Interesante la reseña que va a hacer Toño, porque siempre nos lleva a mí personalmente me lleva a otras historias muy distintas a lo que yo leería. Entonces, está interesante lo que va a presentar. Espero. Claro que sí, Olis. Y pues recuerden que si quieren que alguno de nosotros reseñemos algún libro en especial, pónganos acá en los comentarios para poder hacerlo, prepararlo y darles gusto en la reseña que ustedes quieran. O si tienen algún libro favorito, también compártanlo acá abajo. Si tienen otra postura diferente de lo que estamos comentando, también es súper válido y súper valioso porque nos sumaría muchísimo. Y pues bien, Toño, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Buenas noches, bien, muy bien. Este, voy a balconear acá al equipo, la neta es que estamos haciendo este video en Thanksgiving, entonces Jesús por eso no está, y se estuvo con nosotros, o sea, grabamos dos sesiones en una sola noche, entonces en la primera sí pude estar, pero ya en la segunda se hizo un poco tarde, entonces pues se retiró, pero acá estará con nosotros la otra semana, ¿no? Yo estoy muy contento, así que quería aplicar la misma de Elia, pero dije, no, creo que cada libro merece su propia reseña. No, porque sí que, o sea, tengo cuatro que quiero reseñar, pero dije, no quiero hablar así como súper rápido de los libros que leí, porque la verdad es que no he podido leer mucho en este año, fue un año, o sea, un ritmo frenético a nivel profesional, ¿no? Entonces no tuve mucho tiempo de leer, pero lo poco que leí, la verdad me gustó mucho, creo que elegí bien mis lecturas y no me topé uno de esos libros de hueva. Entonces, la verdad es que, pues, ni modo, los tendré que ir reseñando poco a poco, ¿no? Como que, si notan cómo estábamos como todos esperando a poder reunirnos para poder empezar a reseñar, ¿no? O al menos yo sí, la verdad, ¿no? Entonces, pues, por eso no está Jesús. Bienvenidos a la magia del saber. Ya casi llegamos a los 100 videos, a los 1000 suscriptores, ¿no? Y pues muy contentos, llevamos que como 3 meses, ¿no? Sin reunirnos otra vez, 2 meses, algo así. Entonces, la verdad, qué chingón que ya lo vamos a retomar, qué chingón que nos reunimos esta noche y que hicimos un 2x1, ¿no? Por eso nos ven con la misma ropa y todo. Entonces, bueno, em, pues vamos a darle. ¿Se acuerdan que en el video que reseñé la era de la supernova, yo les decía que mi plan no era leer la era de la supernova y a pesar de eso me pareció un libro excelente? ¿No? Porque yo quería leer a ese güey, pero con su obra más famosa, ¿no? Su obra más famosa que ya pude conseguir por fin, la conseguí en una librería, llegaron y luego lo compré, ¿no? Su obra más famosa es una trilogía, no es una trilogía, pero digamos que se le conoce como la trilogía del problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos es el primer libro, el segundo se llama El bosque oscuro y el tercero se llama El fin de la muerte, ¿no? Y cada libro está así, o sea, son ya saben, a mí me gustan las pinches historias así bien jugosas. Ah, otra cosa para nuestro hater, perdóname. No, pero pues, ese es el punto del canal, güey, chorear, ¿no? O sea, estar hablando y divagando y con las ideas, ¿no? O sea, sé que muchas personas llegan a este canal buscando un resumen o un audiolibro, pero no es lo que hacemos. Creo que hay que ponerlo en la descripción del canal, ¿no? Pues lo que hacemos es reseñar libros y dar nuestras opiniones y comentarios, intercambiar ideas, decir pendejadas, así que, bueno, lo especifico en este canal para que no estés chingando. Pero bueno, dejando de lado mi pequeño episodio hostil, les voy a reseñar en esta ocasión El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos es el libro que yo quería leer desde el principio de Cixin Liu, pero no lo conseguí, por eso terminé leyendo La Era de la Supernova, pero, uff, es que sí, para que entiendan la historia y no esté como pinche, o no suene como pinche loco, sí les voy a tener que spoiler un buen cacho del primer libro. No, y a pesar de eso, no les voy a dar ni el 5% de todo lo que es esta historia, porque o sea, leer este chino es otro pedo, o sea, es otro nivel.
ahorita les doy como el comentario que tengo con respecto, pero a mí me encantó. Em, la historia empieza, o sea, les voy a dar como en pequeños fragmentos, porque igual yo al principio estaba leyendo y digo, no encuentro el pinche hilo, güey, no, o sea, no sé ni qué pedo, porque te narra de una cosa y luego se va al futuro, y luego se regresa al pasado y dices, ¿qué pedo? Obviamente conforme sigues leyendo, vas hilando la historia y es una pinche mega historia bien cabrona. Lo que me gusta de este chino, bueno, no, primero va la historia, porque si no me empieza a debrayar. Entonces, ¿dónde empieza la historia? Empieza en la China comunista, ¿no? La verdad no conozco nada de la historia de China, solamente lo que todos sabemos, ¿no? Que hubo un periodo donde simplemente un sistema político comunista, ¿no? Y que hasta la fecha todavía tiene como ¿cómo se llama? Sus tintes, ¿no? Pero, o sea, estuvo una etapa como muy radical. Entonces llegaron a un punto, o al menos así lo narran en el libro, les digo, no conozco un carajo de historia de China. Entonces, cualquier error, perdonen mi ignorancia, no soy especialista, ¿no? Pero les voy a contar lo que dice en el libro para no cagarla tanto. Usted dice que en ese periodo empezaron a cazar a todos los que se les consideraba un peligro para la ideología que estaba implementando la República China en ese momento, que ni siquiera sé si era república en ese entonces, ¿no? Incluso o sea, incluso empezó como una caza de brujas, ¿no? O sea, a todos los que tenían esta ideología como mucho más capitalista tirándole a la gringa, porque estábamos hablando de la Guerra Fría y esos desmadres, ¿no? O sea, pero un pedo muy radical, o sea, en el libro te plantean un pedo muy radical ideológico. Incluso repercute hasta en la manera de hacer ciencia, ¿no? Y ahí es donde empieza el libro, en este periodo de la China comunista así súper radical, donde cualquier propuesta anticomunista era vista como un crimen de Estado, ¿no? O sea, se perseguía, o sea, había, ¿cómo se llama? Persecución política, o sea, había muchos prisioneros, o sea, personas que hacían otras cosas con esta ideología, esas cosas eran consideradas indeseables y eran consideradas un crimen. Entonces, muchas personas fueron encarceladas y fueron asesinadas por esta ideología tan radical. Entonces, les digo, ahí es donde empieza esta historia. Y entonces, te dicen que incluso, o sea, en la academia te narra mucho el mundo académico de China, ¿no? Los grandes doctores, específicamente los físicos, están investigando, pues, temas diferentes. Pero hay un güey que es muy conocido, ¿no? Y muchos de sus colegas empezaron como a doblar las manos. Entonces dijeron, ok, ya no voy a investigar de eso. Todo lo que yo he publicado vale pa' pura mierda. O sea, no sabía lo que estaba haciendo, perdónenme. Pero yo soy rojo, ¿no? O sea, yo soy comunista, yo estoy con mi gobierno, con mi país. Y muchos, digamos que se vendieron, o sea, renunciaron incluso a la verdad, o sea, llegó como una época un poco similar al oscurantismo donde no se podía producir conocimiento porque mucho de ese conocimiento era considerado como el enemigo, o sea, era alineado con la ideología que de ese tiempo era considerada indeseable o peligrosa, ¿no? O sea, tenías que ser rojo así de hueso colorado, ¿no? Entonces muchos científicos empezaron a abandonar sus carreras y todo, pero hubo uno que no me acuerdo, creo que se llamaba Yeshe Tai, es que como yo ya voy mucho más adelante en la historia, este güey ya se murió. No es spoiler, se muere ahorita, de hecho ahorita iba a llegar a eso. Pero el punto es que este güey, muchos le han dicho, lo han amenazado, le han dado citatorios y todo, que tiene que cambiar sus escritos, que tiene que cambiar las clases que enseña en la universidad, etcétera, porque si no va a ser acusado de ir contra el gobierno, o sea, de ser un enemigo del Estado. Y este güey dice, no mames, no, o sea, yo estoy enseñando la verdad, lo que la investigación me ha demostrado que es verdad. Eso es la ciencia, independientemente de cualquier ideología política. Y entonces, obviamente, como no dobla las manos, lo encarcelan y lo sentencian a muerte. No lo sentencian a muerte, más bien lo encarcelan y le dan una última oportunidad. Entonces citan a muchísima gente, al pueblo, por así decirlo, y lo ponen como en un estrado, como, o sea, ¿cómo se llama? O sea, o sea, como en un escenario y le dan la oportunidad de, ok, güey, esta es tu oportunidad, retráctate. Y entre el público que está viendo ahí esperando que la disculpa de este científico, está su hija, ¿no? Su hija tiene, no me acuerdo, creo que 8 o 12 años, algo así. Entonces este güey dice, no, o sea, ustedes están bien pinches locos, yo no voy a renunciar a todo lo que he dedicado mi vida a investigar porque sé que ese es conocimiento. Ustedes lo que quieren es hacer un retroceso y que nadie piense y que todos aceptemos dogmas sin cuestionarlos. Entonces yo no voy a hacer eso. Entonces la gente estaba en un estado tan cabrón de radicalismo que los mismos guardias que estaban ahí lo empiezan a maltratar. La gente que está en el público le empieza a aventar cosas y entonces en una de esas uno de los guardias se le va la mano
y mata al papá de un golpe. Entonces en una de esas lo mata y obviamente su hija está ahí abajo viendo, ¿no? Y eso dices, ¿y esto qué tiene que ver porque ya de entrada yo ya sabía de qué se trataba la historia, entonces yo decía, ¿por qué me está hablando de la China comunista y de esta niña, ¿no? Pero es un hecho crucial para la historia, ¿no? Para toda la historia de lo que es el problema de nuestros cuerpos. Y ya de ahí te termina, te dice que la hija de este físico crece y también se hace física, ¿no? Y también se hace un poco una activista política donde lucha por el conocimiento, o sea, defiende mucho la academia y pues es un poco anticomunista, ¿no? Entonces nunca es como muy bien vista, pero es una genio, o sea, es muy inteligente, así como su papá. Entonces, total que ya después pasa el periodo radical del comunismo chino y entonces ya empieza a crecer científicamente hablando, profesionalmente hablando, se hace una eminencia en la física teórica y te va narrando un poco la historia de su hija, ¿no? De esta niña, que ahorita pues ya es obviamente una doctora, una física y todo, de gran renombre. Y te narra cómo las puertas, los lugares donde va trabajando, las puertas que se le van abriendo, etcétera, hasta llegar a un proyecto que tenía la intención de lanzar señales al universo para ver si se podía establecer un contacto con alguna civilización extraterrestre. De esta manera, pues termina en uno de esos grandes es que no son observatorios, es como una mega antena así bien cabrona. Entonces termina trabajando ahí. Y entonces en uno de los turnos en que ella está sola, obviamente se han estado mandando varias señales, ¿no? De hecho, esto sí es algo real. Por ejemplo, es muy conocido lo que se mandó, por ejemplo, la de los Beatles, ¿no? De Across the Universe. Y así, pero no es la única, o sea, se han mandado como muchas señales. Entonces, en este libro te hablan cómo mandan muchas señales, pero nunca habían recibido respuesta. Entonces, en un turno nocturno que ella está ahí como de guardia, ¿no? Esta hija que vio a su padre morir, recibe una señal, o sea, recibe una respuesta, ¿no? O sea, hay una civilización extraterrestre que captó y entonces o recibe una respuesta y entonces eh, al traducir, ¿no? Obviamente ahí te da como te da una explicación muy compleja de cómo es el sistema de traducción, ¿no? O sea, cómo le llegan ondas y todo lo interpreta un sistema, etcétera. Pero el punto es que esta señal que recibe es una señal de una civilización alienígena que vive en un sistema trisolar. O sea, es un sistema que tiene tres soles. Y por eso el primer libro se llama el problema de los tres cuerpos, ¿no? Porque te narran cómo, pues obviamente, nosotros tenemos una órbita así elíptica por la gravedad que ejerce el Sol. Pero cuando hay tres pinches soles, hay un desmadre, o sea, es un caos los campos gravitatorios entre las tres estrellas conviviendo en un espacio tan chiquito. Entonces, imagínate, si de por sí las estrellas entre ellas son un desmadre, un pinche planeta que alberga vida o sea, tiene una onda, o sea, una trayectoria caótica, ¿no? O sea, y esta civilización es de alguna manera más avanzada y más inteligente que los seres humanos y ahí he dedicado mucho tiempo a tratar de encontrar un patrón para poder ellos saber, porque obviamente hay momentos en que el planeta se acerca demasiado a uno de los tres soles y todos mueren quemados. Y hay momentos donde se alejan bien cabrón y entonces llega una era glaciar así bien cabrón donde nadie puede sobrevivir. Entonces han estado al borde de la extinción muchas veces y hay días así que duran años o hasta siglos y de repente hay noches que llegan así con todo. O sea, es un clima caótico, es una forma de vida muy culera. Entonces, esta civilización llevaba mucho tiempo buscando un nuevo hogar. Entonces, cuando reciben la señal de la Tierra, pues luego dicen, o sea, contestan, pero obviamente a ellos lo que les interesa, de hecho, como su sistema solar es de tres soles, se les llama los trisolarianos. Entonces, así se le conoce a la raza alienígena, ¿no? Son los trisolarianos. Entonces, los trisolarianos, pues buscan encontrar el origen de la señal, pero como la recibieron así como muy random, no saben de dónde llega y mandan como una respuesta así, de tal forma que también llega a la Tierra y esa es la señal que percibe esta China, que no me acuerdo cómo se llama. Es que los nombres en chino son difíciles de aprender para mí, pero bueno. eh, entonces esta China recibe la señal. Ha dicho el primer mensaje que les llega es de un traidor de los trisolarianos. Entonces, mira, recibimos esta señal y el mundo en el que viven es hermoso. Y yo sé que si mi especie llega, los va a exterminar y se va a quedar con eso y se va a perder. E incluso en la guerra podrían hasta destruir el planeta entero. Entonces les manda una advertencia de no contesten este mensaje, no lo contesten. Ahorita no sabemos dónde está, no tenemos forma de saberlo, pero si ustedes contestan, vamos a localizarla y vamos a ir todos para allá.
¿no? Y entonces ahí es donde cobra relevancia el evento con el que empieza este libro, ¿no? Quien está ahí es la hija y está, o sea, te dice que guarda un profundo resentimiento contra la humanidad, ¿no? Y entonces, aún sabiendo y aún con la advertencia, contesta el pinche mensaje, ¿no? Contesta el pinche mensaje y entonces los trisolarianos nos ubican y luego parten, o sea, mandan una flota trisolariana a la Tierra con la intención de exterminarnos. Entonces el primer libro transcurre en, o sea, fíjate que lo de los trisolarianos no es muy relevante en el primer libro, ¿no? O sea, el pinche desmadre te lo narra de todo lo que pasa en la Tierra, ¿no? Cuando todos se enteran de que los trisolarianos vienen a exterminarnos, ¿no? Te narran como toda la psicología de masas, todo lo que ocurre en todo, a nivel global, que es algo que hace este güey, ¿no? O sea, también en la era de la supernova, te arma un pinche desmadre, pero a nivel global, o sea, este güey no se anda con mamadas, ¿no? Entonces te dice cómo todo el proceso que va pasando en la humanidad, ¿no? Te dice, la galaxia en la que viven los trisolarianos está, no me acuerdo, creo que a 4 años luz, y ellos con su tecnología han logrado llegar a un 5% de la velocidad de la luz, entonces, una estimación se van a tardar 450 años en llegar acá, pero ya vienen, ¿no? Y entonces te narran precisamente lo que pasa con la humanidad en esos primeros años donde esta China de alguna manera traiciona a la humanidad, la vende, dice, chingan a su madre, ¿no? O sea, es como está motivado por ese recuerdo traumático de cómo mataron a su padre. Entonces por eso vende a la humanidad y te narra cómo al principio a la humanidad le vale madres, ¿no? O sea, nos hacemos pendejos y ya cuando se tomó una foto con uno de los telescopios más potentes, se ve que la flota trisolariana sí viene. Entonces te narran cómo cunde el pánico, te narran cómo todos los gobiernos empiezan a tomar decisiones bien estúpidas, ¿no? O sea, te narran, no, es un desmadre. Y aparte, cuando se enteran de que vienen los trisolarianos, ya sabes, ¿no? La estupidez humana, ¿no? Muchos dicen, a huevo, y muchos incluso los consideran como dioses, dioses que van a venir a salvarnos. Entonces es una pinche religión, ¿no? Y también están los pinches resentidos con la humanidad que dicen, sí, a huevo, que lleguen para que nos maten a todos. ¿No? Entonces te empieza una pinche guerra aquí entre los que son pro-trisolaris contra los gobiernos que están intentando hacer todo lo posible porque obviamente ellos tienen tecnología que nosotros ni soñamos. Entonces saben que si llegan es una muerte y es una sentencia segura. Entonces te narran como todas las conspiraciones que hay, todo lo que hacen los que son pro-trisolaris, ¿no? O sea, todos los humanos que de alguna manera son traidores de la humanidad y buscan que los trisolarianos lleguen, ya sea para jodernos o para conquistarnos y llevarnos a una mejor vida. Entonces te narran como todas las conspiraciones, todos los demás, todo el pinche pánico que hay, ¿no? Te narran, oh, bueno, no, ya no voy a spoilar más, creo que ya spoilé bastante, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y esto es nada más el inicio de la historia, les estoy narrando menos de la mitad de lo que es el primer libro. Yo ya ahorita voy en el tercero y no mames, yo estaba así como de, no mames, pero sí es una historia compleja, ¿no? Entonces, ya no voy a decir nada más, pero les digo, es como el drama y la guerra que hay entre Trisolaris y la humanidad está de huevos, porque no mames, y este chino, neta, es otro pedo, no sé, este güey está cabrón, y yo creo que tiene que ver con algo cultural, ¿no? Porque, o sea, esta onda de el nivel de autoexigencia que tienen los orientales está muy cabrón. Entonces yo creo que también se refleja en este escritor que creo que es el más famoso de China, porque ¿cuántos chinos escritores conoces? ¿No? Y este güey es conocido en todo el mundo. La neta está bien chingón, al menos los primeros dos libros, el tercero todavía no puedo decir nada porque voy a menos de la mitad, pero la historia en general está muy buena, muy, 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 muy buena. ¿Qué les puedo decir? Pues esto sí es ciencia ficción a todo lo que da, ¿no? O sea, esto sí, y no, y como yo les decía en la otra, ¿no? En la otra reseña de la era de la supernova, no es para todos la ciencia ficción. Hay gente a la que le caga y se le hace sumamente aburrida, ¿no? Pero a mí me encanta. Creo que es mi segundo género favorito después del terror. Y con este güey, nada, no mames, está cabrón, ¿eh? Se escribe de una forma muy chida, pero eso sí, no es un autor sencillo. No, o sea, ahí sí no es como, si no eres fan del género o si eres un lector primerizo, la neta no empiezas por aquí, ¿no? Si es un libro complejo, si es, en ciertos puntos es muy lento, es muy pesado. Este güey precisamente, Cixin Liu, el escritor, es físico, o sea, ahorita creo que ya se dedica a escribir nada más novelas, pero él antes era físico, ¿no? Entonces, todas las explicaciones que te da, no sé si sean ciertas o no, porque yo no
yo conozco de física el movimiento rectilíneo uniforme, güey, y no me acuerdo de nada más, ¿no? Pero tienen como mucho sentido, tienen una lógica interna, ¿sabes? Entonces, la neta, si son fans de la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, si hubo varias personas, no varias, como dos personas que nos comentaron que la era de la supernova les había llamado la atención. Si ya leyeron la era de la supernova y les gustó, no mamen, aviéntense el problema de los tres cuerpos y la trilogía completa sin pensarlo. Lo van a disfrutar y lo van a amar bien cabrón, ¿no? O sea, con este güey, me pasó algo bien cagado que tenía mucho que no me pasaba y me dio mucho gusto que me pasara, ¿no? Ya después de leer tantos libros, como que ya después como que tu gusto se hace más mamón y ya no cualquier libro te emociona, ¿no? Ya no te emociona al grado de cuando yo empezaba a leer, por ejemplo, de esos que dices, güey, mañana tengo escuela, son las 2 de la mañana, ya me tengo que dormir, ya no aguanto los pinches ojos, pero no puedo parar de leer. A mí tenía mucho que no me pasaba y con este pinche libro, no mames, yo estaba, ya son las 4:30 de la mañana, güey, no, o sea, ya no me voy a parar a entrenar CrossFit, ¿no? Pero de todos modos, yo seguía leyendo, ¿no? Entonces, está muy bueno si eres fan de la ciencia ficción y si eres fan como este género, y también si eres paciente, porque les digo, no, su estilo no es fácil, es muy complejo, sí tiene explicaciones científicas, hay momentos en que describe muchísimo cosas que a veces dices, como, ¿para qué me describe esto? ¿No? Entonces, si es un ritmo de lectura más lento, no es diría Olivia, ¿no? Decía en la reseña pasada, no es un libro facilito, es un libro de esos, ¿cómo dices? Elegantes, ¿no? De pipa y guante. Sí, no, o sea, si la era de la supernova se le hizo así a Olivia, no mames, este todavía está más. ¿No? Entonces, sí, no creo, no lo recomiendo para cualquiera, solamente para los, los fans del género, o si nunca habían escuchado de los libros de ciencia ficción, nunca han leído nada, no les recomiendo que empiecen por este, ¿no? Empiécense por alguno de Isaac Asimov, por ejemplo, ¿no? Empiécense por, incluso el de la era de la supernova todavía es más amigable que este, porque este sí está más complicado, pero si eres paciente, si sigues leyendo, ¿no? Y si te aferras a la lectura y llegas hasta el final, no mames, es increíble, ¿no? El primero, el problema de los tres cuerpos. El segundo, puta, todavía me gustó más, güey. Todavía me gustó más, pero no lo voy a reseñar porque implicaría ahora sí spoilear todo lo que es el primer libro y pues tampoco me gusta eso. Vale un chingo la pena, entonces ya no me quiero extender más, mejor comenten lo que ustedes quieran. Fíjate que antes de que dé mi opinión, fíjate que yo admiro mucho a las personas que les gusta leer sagas, porque necesitas paciencia, necesitas esa tenacidad, pero además disciplina para poder leerte una historia, un libro y luego otro libro, ¿no? Y si son estos autores que se toman su tiempo para sacar entre libro y libro un determinado unos mesecillos o incluso años, o sea, yo genuinamente admiro a las personas que leen sagas. Tomar el hilo de las historias y ver cómo se va modificando y cómo te va llenando, eso es interesante. Luego, otro comentario que quería hacer, fíjate que yo siento que la ficción tiene como un cliché, yo creo que esto es debido a Hollywood, no lo sé, pero desde mi perspectiva creo que va por ahí. La ficción como que tiene un cliché de cosas que difícilmente se verían en la realidad o que pasarían en la realidad, pero sabes que yo he encontrado en la ficción muchas cosas aplicables y explicables en varios sentidos. Por ejemplo, con Star Wars, o sea, yo estudié ciencia política, con Star Wars yo podría explicar política, poder, todas estas cosas, ¿no? Incluso con esta película que te gusta a ti mucho, el de los pajaritos, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Ay, la que fuiste a ver la semana pasada, no me acuerdo. La de los Juegos del Hambre. Esa, con esa, por ejemplo, es igual explicar teorías de ciencia política y de cómo funciona la sociedad. Yo creo que la ficción está como que tiene un cliché, como que a veces la prejuzgamos y como que nos quedamos con estos efectos y estas ondas. Creo que no, creo que la ficción es mucho más profunda de lo que pensamos o de lo que imaginamos, porque la ficción
No por nada existe esta frase, ¿no? De que a veces la realidad supera la ficción. Creo que la ficción nos ayuda a entender muchas cosas y a veces como nuestra evolución social se va dando con todas las problemáticas que vivimos, a veces estos mismos problemas llegan a la parte ficcionada que en algún momento se dio, ¿no? O sea, lo podemos ver con estas películas de Volver al Futuro, o sea, cuando se estrenaron eran así como que, ay, no manches, esas cosas locas. Y hoy en día, o sea, muchas de estas cosas ya existen, ¿no? Entonces, creo que la ficción está muy prejuzgada. Y ya por otro lado, a mí me gustan estas distopías, pero porque representan un reto lector. A mí esas cosas me agradan mucho. Algo que noto con tu reseña, algo que noto específicamente de este autor, es que es como un gringuillo, pero en chino, o sea, porque sus historias se desarrollan en China y además China está involucrado en la vida que le pasa al mundo, ¿no? Y China va a salvar el mundo. O sea, eso me gusta, esa parte me alegra, ¿no? Porque los gringos tienen mucho esta parte de que ellos siempre a huevo salvan el mundo, ¿no? Entonces, esa parte me gusta que este escritor también sea como la contraparte y la competencia. Y por otro lado, bueno, además porque pues no es distópico, o sea, sí China tiene muchos avances, lo mencionabas tú, en cuanto a disciplina, eso la lleva a tener muchos avances, entonces esto a lo mejor pues no sale de lo que podamos percibir. Y ya hablando un poco de lo que tú comentabas, algo que me gusta de esto que tú mencionabas es que nos lleva a pensar por qué el factor central es como la extinción de las especies o la extinción de los territorios o de las poblaciones. ¿Y qué pasaría si hubiera un combate entre estos? Porque en la era de la supernova era algo así, o sea, era básicamente el comportamiento humano, la esencia humana llevada a los extremos. Entonces, algo que me gusta mucho, o no sé, mi nivel metacognitivo a veces se va por las ramas. Entonces, a mí estas historias me dejan mucho que pensar. No se nos hace extraño que nos estemos peleando unos contra otros y que si es en una situación de especies contra especies y de ver quién es el más poderoso y quién se logra sobreponer a otras poblaciones, no se me hace, no se me hace extraño. Esto lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es netamente esta aberración de poder, este egocentrismo, esta egolatría por demostrar, por expandirnos. Entonces, estas historias a mí como que me dan más para pensar en este comportamiento social analizado desde esa perspectiva. Y además me gustan las lecturas que tú traes porque no es una lectura que yo diría, ah, claro, me la voy a leer, no me voy a chutar 3 libros que a lo mejor me van a llevar 6 meses de mi vida o 7 y que voy a ser paciente para poder leerlas o incluso tener la habilidad para andar buscando el pinche libro de librería en librería o ver si está en Amazon y cuánto me cuesta. O sea, de verdad, yo admiro a las personas que hacen eso. O sea, mi respeto, o sea, si son lectores genuinos, fieles y apasionados, ¿no? Entonces, gracias por traernos estas historias. A mí me gusta, porque además le das así como que el plus al canal. O sea, tú eres el de las historias raras, locas, y de las historias de terror, ¿no? O sea, como que ya cada quien tiene su cliché. Y yo creo que ahorita Aurora nos va a confirmar, sí, sí es cierto. Pero gracias, me gustó esta historia. Ahí nos cuentas después qué pasó. Ajá, fuera de cámaras. Es que precisamente esta onda de por qué siempre la extinción de especies está de por medio, eso lo desarrolla el güey en el segundo libro que se llama El Bosque Oscuro. No mames. Pero es que, ¿sabes? Encuentra una forma de meter en la historia teorías bien cabronas, no solamente de física, de sociología, ¿no? O sea, de hecho, en el segundo libro, a partir de esta invasión inminente que va a llegar a la Tierra, él formula como la sociología cósmica, ¿no?
y te formula los principios de la sociología cósmica y a partir de ahí, o sea, es como leer un libro de sociología, pero inserto en una historia ficticia. Dices, este güey está cabrón, ¿no? Pero bueno, ya no quiero spoiler más, perdón. Ahí voy. Pues sí, mira, ¿sabes qué? Ahorita que estás diciendo que este güey está cabrón, a mí sí me ha tocado convivir con gente ya sea de cualquier parte como asiática, de chinos, japoneses y demás, y la disciplina que tienen, qué bárbaro. O sea, eso es otra cosa. Entonces estaba pensando con este libro, porque ya empecé a leer el de la era de la supernova. Y sí, o sea, el nivel de detalle que tiene sobre eh, conocimiento sobre física y todo lo demás, sí está muy cañón. Entonces me quedé pensando en la cantidad de investigación que este señor tuvo que hacer para escribir estos libros. Yo creo que es muy impresionante y creo que es algo admirable de ellos, ¿no? O sea, esa disciplina y ese rigor con el que hacen su vida, que también son muy rígidos en su vida personal, pero bueno, sí está muy, muy, muy interesante la reseña. Y bueno, yo creo que rescato varias cosas. Como a mí me ha tocado estoy estudiando mi posgrado en biología marina, pues estoy metida ahí en el mundo académico, ¿no? Entonces, ahorita que estabas diciendo sobre los físicos y sobre cómo no me acuerdo del nombre, pero este chico que dice, no, pues es que yo defiendo mi ciencia y yo defiendo lo que sé y el conocimiento que he generado, me quedé pensando mucho cómo, al menos aquí en mi experiencia, cómo sí es cierto, sí pasa, o sea, igual y no a este nivel de ciencia ficción que están describiendo en el libro, pero sí como en los proyectos que a veces desarrollamos, es como de, ay, queremos hacer este proyecto y pues ya lo haces y obtienes estos resultados y, ay, ya no me gustaron tanto tus resultados. O sea, es como que la verdad nos gusta hasta que nos incomoda, ¿no? Y te quedas pensando como cuando escribimos los reportes así de, no, pues obtuvimos tal cosa. Bueno, sí, pero no lo escribas así porque va a sonar muy fuerte, entonces, pues escríbelo, pero así de otra forma, ¿no? Y como eso de lo que están hablando en el libro sobre en el mundo académico, cómo de repente la verdad se llega a distorsionar, pues ya está pasando, eso ya es un hecho. Entonces me acordé mucho de esa parte con el libro y también me acordé pues yo estudié biología, ¿no? O sea, a mí me encantan los arbolitos y las avecitas y me encanta todo y me quedé pensando mucho ahorita que estabas hablando de los trisolares, de cómo viven en este sistema con las tres estrellas y cómo su trayectoria es súper caótica. Me acordé mucho cómo pues siempre se ha dicho que nuestro mundo, el planeta Tierra, pues es un milagro. O sea, estuviéramos tantito más lejos, estaríamos tantito más cerca, la vida como la conocemos ahorita no existiría. Y pues me recordó eso. Yo no sé, no sé por qué, pero me recordó, ¿no? Como que a veces se nos olvida que nuestra vida y del mundo en el que vivimos, pues realmente sí es un milagro, ¿no? Y bueno, recordé eso y lo último que como que me hizo pensar este libro fue, hablaste sobre la chica que realmente como responde al mensaje, ¿no? O sea, y que es cuando los trisolares empiezan a, a dirigirse hacia el planeta Tierra y para exterminar a la humanidad. Entonces me quedé pensando mucho en estos grupos de odio que han existido a lo largo de la historia, como del Ku Klux Klan y del Holocausto, cómo a pesar de ser seres humanos, o sea, han existido estos grupos de odio, ¿no? O sea, que odian a otros humanos por diferentes razones. Entonces sí dije, oh, sí, pues ciencia ficción, pero pues no tanto, ¿no? Porque creo que tenemos algunos ejemplos que nos podrían servir. Entonces, yo creo que sí está muy interesante este libro. Te digo que ya empecé a leer el de la era de la supernova y cómo escribe el autor es impresionante. Sí se me hace muy complejo por el nivel de detalle que te da, es muy, muy complejo, pero yo creo que vale la pena leerlo.
Yo creo que bueno, ahorita que termine Pau les digo, pero yo creo que se ha convertido en mi nuevo autor favorito, güey. Es como, no, a ese grado llegó, pero bueno, ahorita voy con eso. Oye, pero ¿no te recordó mucho el de 1984? No, fíjate que no. ¿No? Bueno, ahí después, ahí lo dejo, ¿no? O sea, como que al principio cuando hablabas de la persecución de Estado y cómo estaban como tratando de transgiversar la verdad, me recordó al de 1984. Ah, bueno, sí, pero es que eso es nada más la introducción del primer libro, o sea, no, o sea, realmente nada más es como que tengas un contexto de por qué luego esta China, Ye Wenjie se llama, Ye Wenjie. Esta Ye Wenjie toma la decisión que toma de vender a la humanidad. Pues es como Judas, güey, así como Judas, porque le llegó un mensaje bien claro de, si contestas, los vamos a chingar. Y esa vieja dice, chinguen a su madre todos y contesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace todo un puto desmadre que dices, no, mamá, ¿no? Sí. Entonces la trama se centra en eso, o sea, esa parte de la China comunista, pues sí. Y de hecho Orwell, bueno, ya creo que ya reseñamos 1984, ¿no? Pero este, pues era un crítico, ¿no? Era un politólogo y era súper crítico de los sistemas totalitarios, ¿no? Entonces, pues sí. O sea, en esas partes sí hay obviamente una similitud muy grande porque 1984 es una metáfora, ¿no? Es Ese una. libro es buenísimo. Eso, si no lo han hecho, háganlo. No, Sí, 1984 yo creo que es la distopía, o sea, la distopía. sí. Está muy padre el libro, realmente sí me lo voy a leer, me sonó muy interesante. Pues yo creo que, bueno, yo lo que alcanzo a ver es un trasfondo de crítica, en efecto, como social, o sea, los regímenes, por ejemplo, el comunista, que es del que hablan, yo creo que detrás de la decisión de esta chica de mandar este mensaje, creo que tiene que ver también con esa gota que derrama el vaso así en el momento preciso, ¿no? De paz, o sea, de cuando ya no se aguanta más, cuando hay mucho dolor, mucha injusticia, mucha sangre tal vez derramada, entonces creo que ella lo puede ver desde otra perspectiva, desde algo como que puede ser como que puede llegar a, después de todo ese caos, incluso hacer más caos, pero dentro de ese caos también verlo como un rayo de esperanza. Entonces creo que sí veo bastante esa parte de la ciencia ficción, pero también es algo como que nos deja pensando, ¿no? Nos deja pensando en qué hay detrás de todo ese control, el control que tenemos como seres humanos y somos súper complejos, ¿no? Toño lo sabrá. Somos súper complejos, pero también me lleva a pensar qué podemos hacer nosotros cuando vemos incluso el final, ¿no? El final cerca y no hablemos de como seres finitos de nuestra vida personal, ¿no? Sino como seres que somos sociales, ¿no? Como seres sociales. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? Y lo vimos hace poco, ¿no? En el 2020 con el COVID. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Pues obviamente algunos empezamos a reflexionar, otros empezamos a tener pánico, otros empezamos a hacer cosas y por eso yo creo que también las decisiones como que erróneas, ¿no? Que empieza a marcar el autor. Creo que tiene una visión bastante padre, una visión bastante interesante, por así decirlo, porque no creo que estemos preparados para un apocalipsis como que así, ¿no? Hay muchas películas actualmente o hay muchas series, podcasts, todo esto, en los que hablan también de qué pasaría si tuviéramos una invasión extraterrestre, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos, incluso hay teorías así todas conspiranoicas de gente que incluso ya está casi casi dicen que Dios tiene ahí que ver con los extraterrestres y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces creo que todo esto nos habla también de esa parte de no estar como al 100% contentos con lo que somos o con lo que estamos y que de alguna u otra manera como que pensamos o aspiramos a que haya algo que también llegue como que a cambiar ciertas cosas, ¿no? Ahorita hablaban
de eso de que se manipula la información. Sí, en efecto, que yo creo que también se manipula, pero me llama mucho la atención qué podemos hacer nosotros cuando llegue un tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, el otro día veía, creo que hasta lo compartí en mis redes sociales en Facebook, de unos robots que hicieron Google y Facebook. Entonces, creo que se empezaban a salir ya de control, ¿no? Incluso los que hicieron Google son unos así, unas cositas así chiquitas, así súper así bonitas, así como Eva, la de Wally, así, pero más chiquitos. Y empezaron ellos a hablar entre ellos, pero para que no supieran los seres humanos el idioma en el que hablaban y lo que hablaban, empezaron a desarrollar su mismo lenguaje. Un lenguaje, Entonces, eso estuvo sí, cabrón. entonces ellos empezaron a concluir de que estaría mejor el mundo sin la humanidad. Entonces, pues sí, es así como que hoy hasta da escalofríos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, son cosas que también podemos ver fríamente y decir, ay, ¿a poco sí puede pasar eso? Pero en realidad, ¿qué tipo de protocolos tienen los gobiernos para cuando llegue a suceder algo que se pueda salir de nuestras manos, ¿no? Bueno, de las manos de la humanidad. Entonces, sí está interesante la ciencia ficción. A mí me gusta leerla porque creo que, o sea, leerla o escucharla, porque nos deja como que ese saborcito así como que, ay, sí, como que sí puede pasar, como que tal vez no, como que tenga tintes así como que terroríficos o apocalípticos. Entonces, creo que está bueno. Y de hecho, pues han pasado cosas así, ¿no? Por ejemplo, la conquista de América. O sea, obviamente, incluso hay personas que dicen que las personas que eran nativas de aquí de América, al ver un barco, como que les costaba trabajo, como que saber que estaban viendo, incluso hasta no, luego no lo veían por lo mismo de que no conocían que era un barco, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, la ciencia ficción nos abre como que la mente a un mundo de posibilidades que pueden ser, sí, tal vez imaginación, tal vez así como propuestas, así como un poco locas, por así decirlo, pero creo que si lo analizamos bien o lo gozamos o lo disfrutamos y vemos algún tipo de cosas que tal vez empiezan a rayar como que en lo fantasioso o así, pues podemos empezar a verlo de una manera más crítica, ¿no? De una manera más del comportamiento humano, porque sí, sí está interesante. Hashtag no lo he leído. Y pues vamos a ver qué otro tipo de propuestas más nos traes de ese autor o de otros autores, porque sí suena muy bueno. Y mientras estaba escuchando, Pablo tenía varias ideas, pero bueno, empiezo con esta, ¿no? Yo he podido notar cómo mi gusto lector ha ido cambiando, porque yo decía cuando era adolescente y un adulto joven, o sea, por ahí de mis 23 22 años, mi escritor favorito es Stephen King. Y yo amaba a Stephen, o sea, es que ese güey tiene un ritmo frenético de escritura, no sé cómo chingados le hace, ¿no? Pero saca un libro cada mes o algo así, o sea, está cabrón eso, güey, pero entonces no le sigo el ritmo, los libros nuevos que tiene ya no los he leído, y sobre todo que también ya empezó a escribir mucho de novela negra, policíaca, detectivesca, como que no me late, ¿no? Entonces tiene mucho que no lo leo, pero güey, en sus tiempos sí leí como unos, yo creo como unos 15 o 20 libros de él, ¿no? Porque me gustaba mucho. Y yo creo que hasta la fecha se agarró un buen libro de él, me va a seguir gustando, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y de ahí he pasado por otros autores de terror, ¿no? El Clive Barker, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Robert Chambers, o sea, muchos escritores que son muy, muy buenos, pero eran más como del pasado, salvo Clive Barker. No, pero precisamente por eso hubo un tiempo en que me alejé mucho de las novelas y todo eso, porque ya me parecían un poco aburridas. ¿No? Y me metí mucho más a leer coaching, psicología, superación personal, etcétera, ¿no? Yo siempre estoy, bueno, no, ahorita ya lo estoy retomando, ¿no? Pero antes yo siempre estaba leyendo dos libros al mismo tiempo, uno que me forma y me contribuye, hace que mi mente gire, ¿no? Y otro que hace que me escape, ¿no? Las novelas o los cuentos. Siempre tengo esos dos libros a la par. No, no leo más porque si no me empiezo a dispersar, pero siempre tengo dos libros, así, ¿no?
uno que es como para entretenimiento. Hay una frase que se me quedó muy grabada que dice, ¿no? Los libros te ayudan, ¿cómo dice? ¿Sí la conocen? Los libros te ayudan, ay, no me acuerdo, es profundizar tu realidad y escaparte de la realidad, dependiendo de lo que necesites, ¿no? Entonces sí, o sea, hay algunos que me forman más profesionalmente y otros que es precisamente para divertirme, para relajarme, ¿no? O sea, hay gente que le cansa leer y yo, no mames, ¿cómo es que te cansa leer, güey? ¿No? O sea, cuando usas la lectura para escapar como un hobby, como irte al cine, como irte a un bar, etcétera, es maravilloso, ¿no? Pero bueno, entonces eso. Ah, y también les iba a decir que, no sé si conocen de música clásica, conocen el bolero de Ravel. Sí, Es una canción muy bella, pero estos libros, cuando yo los estaba leyendo, o cada que terminaba uno, yo decía, es que estos libros son como el bolero de Ravel, güey, que empiezan un solo instrumento, así súper tranquilitos, ¿no? O sea, ¿no? Y ya por ahí, o sea, en el primer minuto es todo así bien de hueva, bien tranquilito, y se van aunando instrumentos, instrumentos, hasta que llega como por ahí del minuto 8 el pinche clímax donde ¡fua! Y todo explota y están toda la pinche orquesta tocando y es muy bello. Así, así son estos putos libros, ¿no? O sea, las primeras 200 páginas dices, no mames, güey, no pasa nada, ¿no? O sea, es como de, ¿qué pedo? Pero va metiendo una cosa una por una, y que el puto final de cada uno de los libros, al menos del problema de los tres cuerpos y del bosque oscuro, al final, o sea, las últimas 100 páginas son una pasada de madre, güey. O sea, es como de, no seas mamón, o sea, se ponen buenísimos, o sea, va construyendo, va construyendo, va construyendo, va construyendo, y la historia se va tensando, o sea, aquí no es como de, llega la introducción, llega el nudo, no, o sea, aquí la introducción se prolonga 700 páginas, y el nudo y el desenlace están juntos, güey, no, no mames, pero como ya construyó también ese pinche momento, no, o sea, no te decepciona. Por eso les digo que sí es un libro que tienes que tenerle paciencia, llevártela poco a poco, ¿no? Y sí concentrarte porque sí te demandan, ¿no? Entonces, así, o sea, fue como la sensación que me dejó cada que terminaba un libro, terminaba yo extasiado, pero dice, pero es que la primera mitad no pasó nada, güey, estuvo de hueva, ¿no? Pero es que fue construyendo y en el momento clima, que es casi al puto final del libro, dices, no mames, te quedo así como de, ¿qué pedo? ¿No? Entonces así fue con el problema de los tres cuerpos, así fue con el bosque oscuro. Yo creo que tienes que agarrarle el modo, o sea, es como uno de esos gustos adquiridos, ¿no? No es fácil leerlo al principio, por ejemplo, en la era de la supernova, no sé qué tan, por ejemplo, ahorita Aurora y Olivia, que ya bueno, Olivia ya lo terminó y tú ahí lo vas empezando, pero no es tanto así, ¿no? O sea, sí, desde el principio te empieza a narrar una cosa tras otra, ¿no? Sí tiene partes medio lentas donde se meten en desmadres políticos y todo, pero hay acción en todo el libro. ¿No? Acá no, acá de verdad son hasta 400 páginas donde dices, te describe los personajes y el contexto y el pinche desmadre y te dices, ¡ah, la madre!, ¿no? Pero cuando llega el puto momento, dices, no mames. Entonces, así. A mí lo que me da risa es que tengas la paciencia para leer 400 páginas de nada. O sea, bueno, no de nada, sino de puro, pues pura introducción. Es lo que me da mucha risa y siempre me ha dado, o sea, yo lo admiro de ti, que tengas esa paciencia de, me he hecho 700 páginas de introducción. Yo no hubiera llegado, yo no hubiera llegado. No tengo esa paciencia, es lo que me da mucha risa. Sí, por eso les digo que no es para cualquiera. O sea, es que luego como que interpretan esto de no es para cualquiera como que tengo aires como de superioridad o algo así, pero no, neta, es que si necesitas mucha dedicación, necesitas amar el género para neta llegar a ese punto donde dices, valió la pena, ¿no? Porque si no te quedas en el camino. Entonces, sí. Sí, no, yo sé, o sea, yo sé que muchas veces lo que yo reseño no es para todos. Hay gente a la que le caga el terror, ¿no? Hay gente a la que le caga la ciencia ficción, pero es lo que me gusta a mí. No, por ejemplo, muchos de los libros que ha traído Olivia de historia, ¿no? O cosas así. Y digo, qué chido reseña Olivia, pero yo no los leería. Y lo mismo supongo que ella piensa de lo que yo reseño, porque son gustos muy diferentes, ¿no? Pero eso es lo que hace muy, muy rico este canal, pienso yo, ¿no? Yo creo que los libros son tan diversos como las personas y no son para todos, ¿no? No te vas a llevar bien con todas las personas. Unas personas te van a parecer más interesantes que otras. Entonces, pues sí, cada quien. Sí, ¿han visto esa imagen donde está un güey en un vagón de tren y va viendo a otra leer un libro que ya leyó?
¿no? Dice así la frase, ¿no? Cuando veas que una persona está leyendo un libro que a ti te gusta, es un libro recomendándote a una persona. Dices, ay, qué bonito, bueno, y es que sí es cierto, ¿no? Pero bueno, ya me voy a callar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo nada más quería comentar algo que, fíjate que algo bueno, algo positivo de la ficción es que ha ayudado a que algunas cosas, hablando específicamente en tecnología, ayuden al ser humano a innovar. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon esa serie de los 80s de El Auto Increíble, ¿no? Y ver, por ejemplo, lo que en ese entonces era el auto increíble y ver lo que los automóviles hoy en día hacen, que son híbridos, que se estacionan solos, que hay prototipos de coches que ya se manejan solos. O sea, en ese aspecto, la ficción ha ayudado al ser humano a que tenga estas partes de innovación, incluso hasta de retos. De hecho, la película de Volver al Futuro, pues también tuvo como que muchas de estas cosas que salían eran como el reto de algunas empresas, de algunas transnacionales. Entonces, creo que el aspecto positivo de la ficción, pues ha ayudado al ser humano a innovar, que tiene sus lados oscuros y que lo puede llevar a la parte oscura, sí, siempre, todo el tiempo, pero creo que ahí radica genuinamente eh, el dilema del ser humano, eh, en no llegar a esa parte oscura o calibrar hasta dónde llega la parte ética y la parte moral, entre comillas, ¿no? La parte ética primordialmente de lo que es la esencia humana. Y sí, creo que sí tenemos gustos muy definidos, pero algo que también coincido contigo, Toño, es que eh, a mí a veces me gusta salir como que de esa zona de confort, de lo que leo o de las historias que llegan a mi vida, porque a veces los libros son los que me gusta creer que a mí los libros me llaman y me eligen. Entonces, a mí me gusta también como que variarle, no siempre lo mismo, no siempre lo mismo. Estas partes que, como tú dices, me siento identificada, estas lecturas que te saquen de tu cotidianidad, que te saquen de incluso la cotidianidad que hay en las lecturas y hablando específicamente de que sí, yo tengo una pasión específica por las lecturas de época, las novelas que hablen de historia, novela histórica, sí, me gustan mucho, me agradan. Tengo orgasmos mentales con esas historias, pero nunca está de más que otros libros lleguen a nuestras vidas y que nos saquen y que nos den estos vuelcos mentales porque nos ayuda a construir, a entender más la sociedad y el mundo. Entonces, pues sí, qué bueno que hay surtidito rico en este canal. Bueno, pues muchas gracias por ver este capítulo más de La Magia del Saber, número 96. Ojalá que les haya gustado la reseña de esta noche porque a nosotras nos gustó muchísimo. Y recuerda, dale like, suscríbete a nuestro canal y también recomiéndanos. Recuerda que en este canal no damos el resumen del libro, sino empezamos a ver nuestros puntos de vista sobre la reseña de la noche. Entonces, si quieres que reseñemos algún libro, déjanoslo acá en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.